Muy buenos días. Sean todos bienvenidos en este domingo 24 de enero del año 2021. Esperamos que el Señor los siga guardando y fortaleciendo en este tiempo, y vamos a comenzar en esta mañana con el mensaje. Y lo primero que quiero mencionar es que el Salmo 18, que es el salmo que estaremos estudiando en esta mañana, es uno de los capítulos más largos de los que componen el himnario celestial, por llamar de algún modo el libro de los Salmos. Este Salmo 18 cuenta con 50 versículos, y cada uno de ellos nos habla acerca de cómo el Señor es nuestro castillo, Él es nuestra roca fuerte y Él es nuestro libertador en los días de la angustia. De hecho, precisamente el nombre del mensaje de esta mañana es Nuestro Libertador, y lleva este nombre debido a que el Salmo 18 nos habla en cada uno de sus versículos de cómo, a pesar de que nuestros adversarios, es decir, nuestras luchas, nuestras pruebas y dificultades pueden muchas veces rodearnos e incluso superarnos, a pesar de todo esto, Dios es nuestra fuente de auxilio, es nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestro consuelo, en quien podemos confiar y de quien podemos echar mano en medio de las tormentas. Y en los primeros 3 versículos de este salmo nosotros podemos leer lo siguiente. Acompáñenme por favor en su Biblia o lea en su pantalla Salmo 18, versículo del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y lo primero, hermanos, que quiero destacar en esta mañana es la manera en que inicia este salmo, y nosotros leemos: Te amo, oh Jehová. Y si bien es cierto que la expresión te amo trae a nuestra mente un sentido de compromiso y de apego, no es realmente todo lo que el salmista estaba intentando expresar en esta introducción. Debemos recordar que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el idioma hebreo, y después, con el paso del tiempo, la Biblia se fue traduciendo a diferentes idiomas hasta que llegó a nuestro idioma hace ya bastantes años. Sin embargo, el sentido que David deseaba transmitir en el idioma original con estas palabras de introducción era algo mucho más intenso y profundo, e incluso algunos piensan que una traducción más correcta acerca de esta introducción sería: Te amo, Señor, desde lo más profundo de mi ser. Y es que, hermanos, no es posible que nosotros podamos confiar plenamente en Dios y que podamos depositar toda nuestra confianza en Él si primero que nada no amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y es cierto que nosotros podemos confiar en otras personas sin la necesidad de amarlo. Tomemos por ejemplo a un policía en el cual podemos confiar como un servidor público, o en un vendedor en quien podemos confiar en ciertos asuntos sin que tengamos ningún sentimiento de amor o de apego por estas personas. No obstante, entre mayor sea el nivel de compromiso y de confianza que se requiera en una relación, entonces sí o sí deberá estar involucrado el amor. Pensemos por un momento en el compromiso y la confianza que se necesita en un matrimonio cabal y correcto, con todo el compromiso requerido en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, que estas no debieran ser solamente palabras, sino que debieran ser promesas irrompibles. Pero en este nivel de confianza y compromiso sería impensable llegar a hacerlo si no estuviera de por medio el amor. Nadie se casaría teniendo en cuenta esto y comprometiéndose realmente a cumplir sus promesas si no hubiera de por medio, reitero, el amor. Y es precisamente por esta razón que, como ya les mencionaba, para que nosotros podamos confiar realmente en Dios, entonces debemos primero que nada realmente amar al Señor. Una vez que nosotros entendemos esto, podemos entonces comprender también por qué el salmista comienza en este salmo, que nos va a hablar vez tras vez acerca de la confianza en Dios, por qué él comienza diciendo: Te amo, oh Jehová, o de una manera más correcta: Te amo, Señor, desde lo más profundo de mi ser. Y una vez que hemos establecido este punto acerca del amor de Dios, y que este amor está basado en la más plena de las confianzas que nosotros ponemos en Él, entonces debemos pasar al siguiente versículo, en donde leemos: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Ahora bien, David expresa en esta continuación del Salmo no una ni dos,
sino en 3 ocasiones cómo es que el Señor es y ha sido un refugio para su vida. Y comienza diciendo que el Señor ha sido una roca. Y recordemos, hermanos, que David pasó muchos años huyendo y siendo un fugitivo perseguido por Saúl. El otrora pastorcito de Belén tuvo que aprender por largos años de persecución lo importante que era tener un buen refugio, y para él las cuevas se convirtieron como en un segundo hogar. Y debido precisamente a esta situación, como les mencionaba, es que David comienza diciendo que el Señor es como una roca. Y una roca o una cueva, que es aquí a lo que se está refiriendo, es un lugar natural de refugio y también, ¿por qué no?, un lugar de descanso. Por años las cuevas fueron para David y para sus hombres un lugar en donde podían esconderse de la ira del rey, y aunque es muy probable que en nuestra definición de hogar nosotros no pensemos en una cueva oscura y húmeda, lo cierto es que fue en esas rocas en donde el Señor cuidó de David y de su gente, fue en esas cuevas en donde Dios probó y refinó vez tras vez el carácter de su siervo que había elegido al Señor para que fuera el nuevo rey de su pueblo. Ahora David no se detiene ahí, sino que también compara al Señor con un castillo. Y es que las rocas, en efecto, pueden ser funcionales cuando se está huyendo, pero no así cuando se tiene que librar una batalla. Si usted debe inevitablemente enfrentar a sus enemigos, entonces será mejor que cuente con una buena fortaleza amurallada. ¿Y qué mejor lugar de resguardo que un castillo fortalecido? Y es precisamente de esta manera como David ve al Señor. Para el salmista, Dios no solo es una roca en donde él puede obtener refugio, sino que también es un castillo en donde se puede resguardar de los ataques de los enemigos. Sin embargo, el escritor avanza y nos dice también que Dios es su libertador. Y al respecto de esto, debemos tener en cuenta que una roca es buena como refugio, sí, y un castillo es una gran fortaleza de protección también. Sin embargo, ambos sitios son propensos a caer o son propensos a ser tomados si no hay alguien de por medio que los proteja, que los defienda y que al mismo tiempo provea todos los recursos necesarios para mantenerlos en pie. Y es en este punto entonces donde una vez más entra nuestro Dios en acción. Él no solo es la roca en la cual nosotros obtenemos resguardo o el castillo que nos protege, no, sino que también es el guerrero que pelea por nosotros, el que suple todas nuestras necesidades, el que nos alienta, nos anima, nos da paz y consuelo. Él es nuestro libertador. Y cuando comprendemos realmente esto a cabalidad, entonces podemos decir, como escribe David: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora bien, llegados a este punto, el salmista toma una pausa, por decirlo de algún modo, toma un tiempo para hacernos un recordatorio. Él nos recuerda que a pesar de que nosotros, como hijos de Dios, gozamos de la protección del Señor, a pesar de que nosotros podemos estar confiados en ella, aún muchas veces tendremos que pasar por pruebas y por dificultades. Aún tendremos que pasar por días de angustia, aún como hijos de Dios. Leemos en los siguientes versículos 4 y 5 de este Salmo 18: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y es que la Biblia, contrario a lo que muchos piensan, no es un cuento de hadas alegre en donde se nos promete a todos felicidad, alegría y solamente bendiciones y cosas buenas. No, es verdad, sí que tenemos promesas de bendición, de provisión, de paz, de cuidado de parte de nuestro Dios, pero también es verdad que la mayoría de estas promesas están reservadas para la eternidad con nuestro Rey. Sin embargo, mientras llega ese día, mientras llega la eternidad, todavía tenemos pruebas y dificultades que tenemos que afrontar. Y sin embargo, debemos recordar, hermanos, que el Señor en cada prueba tiene un propósito.
¿Y cuál es el propósito que el Señor tiene en esas tormentas que nosotros atravesamos? Bueno, primero que nada podemos decir que Él permite que nosotros pasemos por pruebas para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Sí, primero que nada eso. Segundo, Él permite las tormentas en la vida para que su carácter sea enteramente formado en nosotros. Y tercero, Él permite los días de angustia para que nosotros aprendamos a aferrarnos más a Él, cualquiera sea la dificultad que enfrentemos. Dicho esto, y acerca de este último punto, nosotros podemos corroborarlo si leemos el siguiente versículo del Salmo 18. Versículo 6 dice: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y es que muchas veces, hermanos, cuando nosotros enfrentamos diversas pruebas en la vida, solemos pensar o solemos decirle a las personas, en fin, no tenemos otra o no nos queda más que orar. Y aunque estoy completamente consciente de que esto solamente es una expresión, también estoy consciente de que esto refleja cómo tristemente muchas veces nosotros no le concedemos a la oración y a las peticiones que le hacemos al Señor el poder que realmente tienen. Si nosotros realmente, como creyentes, con fe, creyéramos, si realmente nosotros pensáramos con fe que el Señor escucha nuestras oraciones, si realmente creyéramos en el clamor que le hacemos a Dios, la oración no sería el último recurso, ¿no? Sino que por lo contrario, orar sería siempre nuestro primer y más grande recurso. Orar sería la regla y no la excepción para los días en que nosotros nos encontramos enfrentando diferentes pruebas. Luego entonces, hermanos, para ir resumiendo esta sección del Salmo, nosotros podemos decir los siguientes puntos. Primero, es verdad que el Señor ha prometido guardarnos y protegernos, esto es verdad. Pero también es cierto que a pesar de ello, todavía tendremos que pasar en muchas ocasiones por pruebas y por dificultades. Sin embargo, en esos días grises que la vida nos traiga, Dios tiene un propósito y sus propósitos siempre se cumplen. Y aunque podamos pasar por pruebas, aunque podamos pasar por dificultades, podemos nosotros confiar en Dios, en que si oramos, si pedimos, si clamamos con fe al Señor, Él puede ayudarnos, fortalecernos, consolarnos y guardarnos y darnos esa fuerza que necesitamos para atravesar incluso la peor de las tormentas. De esta manera, hermanos, es como llegamos ahora al versículo 10 de este Salmo, y ese versículo dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y acerca de este versículo 10, hermanos, me gustaría detenerme un momento y mencionar dos cosas. La primera es recordarles que, contrario a lo que muchos cristianos piensan o creen, porque consideran que esta idea de un ángel o de ángeles que nos estén guardando es un concepto muy católico, contrario a esa renuencia, la Biblia en efecto sí nos habla acerca de que Dios envía a sus ángeles para que protejan a sus hijos. Y no estoy aquí hablando de un ángel guardián como es la idea tradicional, ¿no? Pero sí debemos aceptar y reconocer que en la Biblia nosotros tenemos muchas referencias de que el Señor usa y envía ángeles para que cuiden de sus hijos. Ellos son servidores. De hecho, la palabra ángel significa como tal enviado o mensajero. Y los ángeles son enviados o servidores, mensajeros de Dios, que están bajo su poder y bajo su autoridad y que cumplen con la voluntad del Señor. Ellos sí, en efecto, son seres de extraordinario poder, sí, pero están al servicio de nuestro Dios, quien es, dicho sea de paso, infinitamente más grande y muchísimo más poderoso que cualquiera de ellos. Y acerca de esto último, quiero mencionar ahora el segundo punto a destacar en esta mañana. Y es que, así como hay creyentes que han minimizado el rol activo de los ángeles como mensajeros y servidores de Dios, también hay personas que están del otro lado de la moneda. Existen personas que han inflado sobremanera el papel y las funciones de los ángeles y les han otorgado posiciones, autoridades e incluso poder que ellos no tienen. En la llamada angelología, que es una idea distorsionada en donde se enseña y se habla acerca de los ángeles como seres superiores,
Y en efecto, hermanos, sí, los ángeles son superiores a nosotros. El Salmo capítulo 8, versículo 5 nos dice esto. Los ángeles son mayores que los hombres, sí, pero eso no significa que nosotros tengamos que adorarlos o alabarlos. Esta idea de alabar o de rendirle tributo a los ángeles no solamente es una idea errónea y equivocada, sino que también es una ofensa directa a la soberanía de nuestro Dios. El Señor, nuestro Dios, es el único creador del universo, el único digno de alabanza, el único digno de adoración, el único al que debemos rendirnos. No hay nadie fuera de Él. Y acerca de esto, y regresando al Salmo, David escribe muy claramente: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y es que los querubines, hermanos, están contados entre los ángeles con el mayor rango, de los ángeles más poderosos, por llamarle de algún modo. Sin embargo, aquí el salmista nos dice y nos deja muy en claro que estos querubines, tan poderosos como son, solo son siervos de Dios encargados de llevar su trono. En otras palabras, aún los más poderosos de entre estos seres celestiales solo sirven al Dios, al único Dios creador. Solamente están ahí para cumplir sus propósitos y por lo tanto ellos jamás serán dignos de admiración o de adoración. ¿Por qué? Porque esto solamente lo merece Dios. Así que, hermanos, confío que esta rápida mención y aclaración de este punto nos sirva para entender mejor cuál es el papel que desempeñan estos seres, los ángeles, que ellos son servidores de Dios, son guardianes que el Señor ha enviado para que nos protejan a nosotros, los hijos de Dios. Ahora bien, moviéndonos en el texto, vayamos más adelante y lleguemos hasta el versículo 32, 33, 34 y 35, en donde nosotros leemos esto: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ahora bien, debemos recordar, hermanos, que los salmos generalmente utilizan un lenguaje poético y en ocasiones este lenguaje puede ser claro y sencillo de entender. Sin embargo, en otras ocasiones, ya sea por la traducción, por la distancia temporal o porque desconocemos algunas o muchas de las costumbres de la época en que fue escrita la Biblia, o una acumulación de todos estos elementos, en ocasiones sucede que el Salmo, lo que describe en él, no es del todo claro para nosotros como lectores modernos. No obstante, en esta mañana intentaré clarificar lo más que sea posible esta porción, estos 4 versículos, mencionando y aclarando también que yo no soy un experto en el tema, sino que al igual que muchos de ustedes, yo continúo aprendiendo de la Biblia. Sin embargo, reitero, mi intención es poder clarificar lo más posible estos versículos. Y primero que nada, debo mencionar que estos versículos que acabamos de leer, del 32 al 35, tienen un lenguaje bélico, es decir, están evocando a la guerra y al campo de batalla. Y en el versículo 32 nosotros leemos: Dios es el que me ciñe de poder. Y primero que nada debo decir, hermanos, que en aquel entonces, cuando David escribía este salmo, los guardias, los guerreros, la gente que salía a la batalla utilizaba cintos o cinturones, pero no tiene nada que ver con los cinturones delgados y estéticos que utilizamos hoy en día, ¿no? Sino que en aquel entonces utilizaban una especie de fajas anchas que les ayudaba a las personas, pero no tiene que ver tampoco con las fajas que conocemos hoy en día que sirven para estilizar la silueta, no, sino que este cinturón o cinto ancho que utilizaban las personas o los guerreros específicamente y que estaba ceñido, es decir, pegado, apretado al cuerpo, ayudaba primero que nada a mantener firme y erguido al guerrero. Esto era especialmente útil cuando les tocaba guardias o jornadas de guardia en algún lugar. Esto les ayudaba a mantenerse firmes. También les ayudaba a marchar cuando tenían que ir de un lugar a otro para poder ir cargando las cosas y mantenerse erguidos. Y también les ayudaba para disimular el cansancio delante de los enemigos. Como no podían encorvarse o no podían bajar los brazos por tener este cinto ceñido al cuerpo, siempre parecía que estaban firmes, siempre parecía que tenían fuerza y energía.
Y en este sentido, el salmista, cuando escribe que Dios es el que nos ciñe de poder, está declarando de una manera muy poética, porque recordemos que así son los salmos, pero de una forma muy poética, aquí David declara que el Señor es el que nos sostiene, el que nos alienta, el que nos da fuerza y nos mantiene firmes, aún en las situaciones más difíciles. Dios es nuestra fortaleza, el que nos ciñe de poder. Después de esto, el Salmo continúa y vamos a leer el siguiente versículo que dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y en primera instancia, una sierva con pies ligeros no parece que nos esté hablando de guerras o de batallas. No obstante, piense conmigo en este ejemplo y piense conmigo un poco en el boxeo, un deporte que conocemos en la actualidad. Y en este deporte, los boxeadores más peligrosos no son precisamente aquellos que tienen la mayor potencia en sus puños o la mayor potencia de golpe. Ellos son buenos, pero no son los más buenos, no son los más peligrosos, sino que los más peligrosos en este deporte son aquellos que cuentan con una gran velocidad en las piernas. Son los que pueden moverse rápido para alejarse del adversario cuando los está atacando, pero después, cuando él baja la guardia, se acercan también del mismo modo con rapidez y pueden asestar varios golpes. El que tiene velocidad en las piernas es el adversario o el contrincante más peligroso. Y en ese sentido es precisamente lo que está aquí hablando. Y si a uno le convence esta idea, lea conmigo en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones, y generalmente leemos hasta ahí, pero el versículo sigue y dice: y veloces como ciervos en la montaña. Podemos decir entonces, hermanos, que un peleador rápido, un guerrero que tiene pies de ciervas, es un adversario muy peligroso. Sin embargo, acerca de esta cualidad, de esta rapidez, de esta velocidad y esta agilidad, que nosotros pudiéramos pensar que es algo que se viene de talento natural o de forma normal, David escribe que no, sino que proviene de Dios, que el Señor es quien nos puede hacer rápidos, que el Señor es quien nos puede fortalecer, que el Señor es quien nos puede dar agilidad. Y no me refiero en este sentido a una cuestión física, ¿no? Pero es cierto que el Señor puede animarnos y puede fortalecernos en medio de las pruebas. Él puede hacernos, sí, en efecto, rápidos y ágiles, no para escapar, hermanos, no, sino para movernos rápido e ir a sus brazos en su auxilio para encontrar oportuno socorro. El Señor es quien nos da pies ágiles en medio de la batalla. Ahora, siguiendo con la lectura, vamos al siguiente versículo, y el Salmo nos dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y esta ilustración tiene un marco más acorde a lo bélico que hemos estado mencionando, e incluso el lenguaje es más comprensible, más claro para la mayoría de nosotros. Aquí queda bastante entendible que David está reconociendo que su fuerza, valentía, coraje y al mismo tiempo cualquier logro que él alcanzara por estas cualidades mencionadas tiene su origen en el Señor. El salmista está declarando que Dios es quien le ha fortalecido todo este tiempo, incluso de manera sobrenatural, para poder tensar incluso el arco de bronce solo con los brazos. Y de hecho, dicho sea de paso, esta tarea era algo imposible. ¿Por qué? Porque estos arcos de bronce eran armas prodigiosas. ¿Por qué? Porque podían lanzar la flecha con mayor velocidad, a mayor distancia. Sin embargo, no era posible que un hombre pudiera tensar estos arcos solamente con los brazos. Se necesitaba la ayuda de un compañero o la ayuda de alguna posición o de las piernas incluso para poder tensar estos arcos. Pero tensar un arco de bronce solamente con los brazos es una tarea naturalmente imposible. Sin embargo, cuando el Señor nos fortalece, lo hace incluso de manera sobrenatural. Por último, en esta sección de los Salmos, leemos lo siguiente: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Y en este versículo nosotros podemos leer que hemos recibido de parte del Señor el escudo, y no cualquier escudo, sino el escudo de la salvación. Y este escudo que nos guarda y que nos protege no es otro sino el mismo Señor Jesucristo, que nos ha, por medio de la fe, concedido la salvación.
Y aquí quiero mencionar, hermanos, que un escudo es un arma defensiva que nos sirve para protegernos y para guardarnos de los ataques. Y cuando nosotros pensamos en el Señor como nuestro escudo, regularmente pensamos en Él como el que nos protege, el que nos guarda, el que está al resguardo nuestro, y todo esto es correcto. Y sin embargo, si el Señor es nuestro escudo, es decir, si el Señor es la defensa que está entre nosotros y nuestros enemigos, el Señor es el que va delante de nosotros, ¿se ha puesto usted a pensar qué es lo que pasa con el escudo que está en medio de la batalla? Es que un escudo, para que realmente sea efectivo, debe estar maltrecho. Un escudo que realmente cumple con su función es un escudo que ha soportado golpes, flechas, ataques de espada y cosas similares a estas. Un escudo que no tiene marcas de batalla no es un escudo, sino que es un adorno. Y nuestro Dios para nada es un adorno, sino todo lo contrario. Para nosotros, sus hijos, el Señor es el escudo más efectivo que jamás hayamos tenido. El Señor es el escudo que nos guarda y nos protege en todas nuestras batallas, el que nos ha protegido de todos los golpes que nosotros merecíamos. Con toda razón el profeta Isaías escribe lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor es el escudo que está al frente nuestro, guardándonos y protegiéndonos de todo mal. El Señor es nuestro escudo de salvación. Ya para ir terminando, hermanos, finalmente, el último versículo del que hablaremos en esta mañana es el versículo 46 de este Salmo 18, en donde nosotros leemos esto: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Y es que durante todo este salmo, en sus diferentes versículos, David nos ha venido hablando de cómo es que el Señor es una roca de resguardo, Él es el castillo de protección, Él es el libertador en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza. El Señor es quien nos ciñe de poder, que nos da pies como de sierva, quien fortalece nuestras manos incluso de forma sobrenatural, y es el escudo de salvación que nos defiende de los ataques de nuestros enemigos. Vez tras vez, David en este salmo ha estado hablando acerca de cómo tenemos un Dios en quien podemos confiar, un Dios que nos guarda, que nos protege, que sale al frente de nosotros, que va con nosotros en la batalla, en las pruebas y en las tormentas. Y por lo tanto David llega a la conclusión siguiente: el Señor vive, alabanzas a mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Y hermanos, esta conclusión debería ser la conclusión que cada uno de nosotros como creyentes debe tener cuando recordamos, cuando hablamos, cuando meditamos en el cuidado y la protección que el Señor tiene con nosotros como sus hijos. Él es nuestro libertador. Y al respecto de esta idea y de este salmo, del Salmo 18, el célebre predicador Charles Spurgeon, de quien ya les he hablado en otras ocasiones, escribió lo siguiente. Permítame dar lectura. El Señor vive porque es el autor y poseedor de la vida, inherente, genuina, independiente y eterna. No servimos a un Dios imaginario, inanimado o moribundo, sino al único que es inmortal, y por tanto, como leales súbditos suyos, exclamamos: viva Jehová, viva para siempre el Rey de Reyes. Su inmortalidad es garantía de la nuestra. Si el Señor nuestro Dios vive, nosotros viviremos también por Él, en Él y con Él. Él es el fundamento de nuestra esperanza. Bendiga nuestros corazones al Señor y no dudemos en enaltecer su nombre. El Señor merece ser glorificado porque es nuestro Salvador más que por ninguna otra cosa. Deberíamos proclamar a los cuatro vientos la historia del pacto y de la cruz, de la elección realizada por el Padre, de la redención consumada por el Hijo y de la regeneración aplicada por el Espíritu Santo. El que nos rescató de la ruina y destrucción de la que éramos merecedores debe ser para nosotros lo más cercano y querido y el principal objeto de nuestro amor y adoración.
En el cielo cantan al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5. Y este mismo cántico debería ser habitual en todas las reuniones y asambleas de los redimidos también aquí abajo en la tierra. Hasta ahí la cita, hermanos. El recordatorio que nos hace este Salmo 18, acerca de que Dios es nuestro libertador, que nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condenación eterna y de las consecuencias del pecado, nos ha librado de la ira venidera. Pero no solamente esto, este Salmo también nos recuerda que el Señor es nuestro libertador en los tiempos tan adversos como los que vivimos, y Él nos ha librado del temor, de la aflicción, de la angustia y de la preocupación. Pero no solamente también es nuestro libertador en eso, sino que también la Biblia nos dice y nos enseña que Él es nuestro libertador eterno. ¿Por qué? Porque en la eternidad Él nos librará del llanto, nos librará del sufrimiento y sobre todo nos librará de la muerte. Y con un tan grande abanico de bendiciones y promesas de parte de nuestro libertador, de nuestro Señor, ¿cómo no estar alegres, confiados y en paz? ¿Cómo no decir, exaltado sea el Dios de mi salvación, sabiendo que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador y nuestro gran libertador? Y pensando en esto, hermanos, es que vamos a terminar en esta mañana con este Salmo 18, y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos un momento y hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos aún de manera virtual para alabar tu nombre y para escuchar tu palabra. Y en tus manos, Señor, encomiendo a mis hermanos para que ellos puedan recibir tu bendición a través del poder de tu palabra. Yo te agradezco por la oportunidad de compartir este mensaje y nos encomendamos en este tiempo, Señor, y que siempre podamos recordar que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro castillo fuerte, que tú eres nuestro libertador, el que nos libra del mal, de la condenación, de la muerte eterna, el que nos libra para siempre. Gracias te damos por esto, gracias te damos por tu palabra. Síguenos, por favor, fortaleciendo y ayudando, animando y llenando de tu paz en estos tiempos tan difíciles. En tus manos nos depositamos, Señor, porque no hay lugar más seguro y confortable. Gracias te damos por este día, por tu palabra y por tus bendiciones. En tus manos una vez más nos encomendamos, en el santo y bendito nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.